Buenas noches amigos de tu canal Derecho sobre Ruedas. Después de un buen tiempo de no subir ningún tipo de video, ninguna información adicional y en tiempos de coronavirus, hoy quiero dirigirme a ustedes para de alguna manera resolver una pregunta que nos plantea Marta González a través de el canal y que tiene que ver con una pequeña explicación de lo que es la entrada en vigencia del decreto 546 que está fresquito porque es de antes de ayer, del 14 de abril del presente año de 2020. Básicamente se pueden hacer dos tipos de lecturas de lo que sería el decreto 546 del año 2020. Y esas lecturas que se pueden hacer a la luz de lo que nosotros hacemos en este canal, que como he dicho desde un principio, no es un canal para abogados, sino un canal que tiene que tiene un espíritu diferente, un espíritu de alguna manera de darle una información a las personas del común acerca de temas cotidianos de este derecho, de derecho penal en particular. Es que es necesario entonces hacer una claridad. Es que se puede hacer una crítica a lo que es la norma en sí por lo que se esperaba de ella. Pero además de ello también se puede hacer un análisis en torno a lo que efectivamente la norma plantea y en cuanto a quienes podrían llegar a ser beneficiarios con la normativa que ha sido establecida dentro de dicho decreto. Sea lo primero entonces hacer digamos, una contextualización corta. Obviamente en virtud de la crisis que está viviendo el mundo en razón del COVID-19 y la necesidad ante la emergencia carcelaria decretada por el gobierno en días recientes para hacer contrapeso a lo que tiene que ver con esta crisis, para que las cárceles no se conviertan en casi que podríamos decirlo en lugares de muerte segura. Eh, lo que se determinó fue la necesidad de la creación de una serie de normas que pudieran permitir que las personas, aún de manera transitoria, pudieran eh, ir a sus casas durante un tiempo determinado mientras se estima pudiera ser seguro eh, afrontar la crisis de la enfermedad o del virus y luego de eso pudieran volver a los lugares de detención. Esa es básicamente, en principio, la orientación contextual que podría pensarse tenía el impulso de normas como este decreto. Bajo esas circunstancias, el legislador empezó a hacer como una especie de anuncio general de la necesidad de esta figura. Y como es obvio, a esta iniciativa le resultaron objetores, le resultaron personas que no estaban de acuerdo con que personas que estuvieran privadas de la libertad pudiesen recuperar su libertad, digamos entre comillas libertad, porque aquí se ha tratado el decreto como si fuera un decreto de excarcelación, y lo que uno entiende es que el decreto en principio no es un decreto de excarcelación real, porque lo que plantea o sigue planteando es que las personas van a ir a prisión domiciliaria. Entonces se trata justamente de una situación en la que las personas saldrían de las cárceles, pero para estar en condición de prisión domiciliaria. Entonces a mucha gente le preocupó esta posibilidad de que las personas salieran en condición de domiciliaria y empezaron de alguna manera expresar tanto la Fiscalía, la Procuraduría, la Judicatura, lo que pensaban de lo que podría ser este decreto en cuanto a los alcances y a las personas que podría poner fuera. Y fue así como el gobierno socializó un borrador de decreto que pretendía la escarcelación de más de 10.000 personas de los centros de reclusión del país, que como lo sabemos, están totalmente hacinados, están totalmente atestados, y lo que terminó ocurriendo fue que esas entidades con las cuales se consultó, principalmente la Fiscalía General de la Nación, con el nuevo fiscal general de la Nación a bordo, terminaron señalándole al gobierno la necesidad de que se establecieran exclusiones para este tipo
de decretos o de medidas. Fue así entonces que lo que terminó ocurriendo es que un decreto que pretendía generar en principio de humanidad, en principio de preservación de la vida, porque se sabe que las cárceles en Colombia no están en condiciones de brindar la seguridad hospitalaria o la seguridad de atención médica en ninguna circunstancia. Lo que pretendía ese decreto terminó convirtiéndose en una discusión política para de alguna manera establecer que no se debería dar este tipo de beneficios a la población porque quedaría, digamos, entre comillas, mal el gobierno generando este tipo de iniciativas. Entonces, cuando esta situación ocurre, termina dándose lo siguiente. El decreto que en principio, el borrador que en principio circuló, que parecía tenía un menor número de restricciones para gozar del beneficio, terminó teniendo un número, terminó modificándose para convertirse en el decreto del que les hablo en este momento, terminó convirtiéndose en un decreto con una cantidad de excepciones o de excepciones tal que prácticamente hizo casi inviable que este beneficio le pueda ser concedido a alguien dentro de las cárceles. Ahora, eso como preámbulo, básicamente, y me he tomado de pronto algo de tiempo para explicarlo, porque si uno no entiende la figura jurídica o lo que se pretendía, pues tampoco podrá entender lo que representa la explicación de lo que es el decreto 546 de este año. Ahora, luego de esto se promulga, se genera la firma del decreto, se da la sanción del decreto por parte del presidente de la República y nos encontramos todos los penalistas en la misma situación. El decreto tiene una población a la que está dirigido y esa población es, en principio, la beneficiaria de una serie de consideraciones que se hacen en las páginas iniciales del decreto que tienen que ver con las motivaciones. Esas motivaciones tienen que ver con el principio de la vida, con el reconocimiento del Estado de las cosas inconstitucionales al interior de las cárceles y luego la manifestación, las situaciones o las directrices entregadas por la OMS al gobierno que hacían necesario que se tomaran estas medidas. Y se establecen en principio unas poblaciones a las que está dirigido el decreto 546 de 2020. En principio, personas que tengan más de 60 años. Personas que además de que estén en esa condición de tener más de 60 años, otra población es a aquellas personas que son madres de menores de 3 años o que están en periodo de lactancia. Así lo digo como en términos generales. Otra población a la que está dirigido es a personas que tengan enfermedades de base, como ya hemos escuchado suficientemente a través de los medios de comunicación, que podrían ser mucho más letales en caso de que se combinaran con un contagio de COVID-19. Enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares, diabetes y otras enfermedades fueron contenidas dentro del mismo artículo. Además de ello, personas que obviamente tengan COVID. También están dentro de la misma posibilidad, o sea que lo que se pretendía con el decreto o se pretende con el decreto es que estas personas no queden en los centros carcelarios para no ser foco de infección para otros, digamos, detenidos y que puedan ser de alguna manera ser tratadas en sus residencias. Es más o menos como la idea de lo que podría extraerse del decreto. Personas con movilidad reducida también, pero con una movilidad reducida casi que extrema, es lo que plantea en principio el decreto. Bueno, hasta ahí las personas a las que está dirigido. Personas que tengan una pena inferior a 5 años y personas que tengan o que hayan cumplido el 40% de la pena a la que hayan sido condenados. Es necesario establecer que este decreto no solamente está dirigido a las personas que han sido condenadas, sino que también se supone que está dirigido a personas que estén en fase de investigación a través de imputación. Y bajo esas circunstancias, entonces, se establecen mecanismos, unos que son ante juez de control de garantías, para aquellos que no han sido condenados todavía, como es obvio, obviamente porque los jueces de garantía resuelven las situaciones de aquellos que apenas están en proceso, y otras que están destinadas a los jueces de ejecución de penas, para aquellos que ya fueron condenados
y que están en cualquiera de estas condiciones que he mencionado anteriormente. ¿Dónde radica el problema del decreto 546 de 2020? El problema radica en que a renglón seguido, luego de que establece la población que pretende beneficiar para que pueda estar por un periodo de 6 meses en su lugar de residencia y luego volver a la cárcel cuando termine la crisis del coronavirus, es que se estableció una lista de exclusiones, unas genéricas y otras específicas con relación a quienes, aún cumpliendo las condiciones antes dichas, los que tienen más de 60, las mujeres en esas condiciones de ser madres, las personas con capacidad reducida o las personas que tienen esas enfermedades base, no puedan disfrutar del beneficio, o las personas que han sido condenadas a menos de 4 años, ninguna de esas poblaciones pueda disfrutar del beneficio, que en este caso habría que poner entre comillas si efectivamente es un beneficio o realmente es un mecanismo para preservar la vida. Se establezca que efectivamente esas personas no podrían disfrutar del beneficio si han estado incursos o han sido condenados o están siendo investigados por algunas conductas. ¿Qué es lo desafortunado del decreto? Lo desafortunado del decreto es que pasó de un borrador en el que tenía un número reducido de excepciones a un decreto definitivo en donde, pese a que usted puede ser mayor de 60 años, si cometió alguno de los delitos que ahí está enlistado, no puede disfrutar del beneficio. Entonces, si usted es mayor de 60 años, pero fue condenado por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, usted no puede ser beneficiario del decreto. Si usted es madre es madre de un menor de 3 años o es madre lactante y cometió un delito de extorsión, no es sujeto de ese beneficio. Por más que en principio parezca que la razón de a quienes se les está dando el beneficio es suficientemente poderosa como para otorgárselos sin miramientos de qué conducta fue la que cometió, lo que terminó estableciendo el decreto es un listado muy, muy largo de delitos. Sobre todo, lo más curioso es que es de los delitos más comunes que normalmente vemos en nuestro medio, que no permiten entonces que las personas puedan disfrutar de ese beneficio. Por lo tanto, es que por las noticias se escucha de manera reiterada que las personas entonces, por más que puedan clasificar por un lado para disfrutar del beneficio, por el otro tienen la puerta cerrada. Entonces, resulta un decreto que en poco realmente resuelve la situación de las personas que estaban esperando con expectativa que se diera esta situación. Ahora, hay que entender también aspectos adicionales que a uno lo sorprenden como abogado, lo tengo que decir, como para que quede de alguna manera entendido también por las personas que me ven a través de este canal. Y es que, entre otras situaciones, parece, según lo que ha planteado el decreto, que estas peticiones son propias del IMPEC, son propias del IMPEC en el caso de las personas condenadas. Recientemente presenté una solicitud al amparo de este decreto del 546 y un juez de ejecución de penas de Antioquia me dijo o me respondió que yo no estaba legitimado como abogado para adelantar la petición porque el procedimiento que establece el gobierno para que estas situaciones se puedan hacer reales, tiene que ver con que el IMPEC realice una lista y a esa lista acompañe las tarjetas biográficas de cada uno de los detenidos y que luego es en ese orden que le vayan presentando al juez de ejecución de penas la respuesta que se va a ir dando, pero que no están legitimados ni los procesados ni los abogados de los procesados para hacer las peticiones. Es un asunto que a mi modo de ver es un asunto totalmente mal interpretado, porque realmente resulta una situación bien particular que no pueda el propio procesado acceder a la administración de justicia cuando se plantean este tipo de situaciones que podrían representar un beneficio sustancial en la forma en la que está cumpliendo su pena, pero además de ello para preservar derechos con una entidad mayor. Entonces, situaciones como estas que podrían ser resueltas a través de la acción de tutela, podrían ser resueltas de una manera diferente, pues obviamente plantean
una nueva encrucijada porque parece que los jueces de ejecución de penas no están dispuestos a lo que ellos dirían dejarse congestionar de peticiones directas por parte de quienes están en esa situación, sino que debe ser el IMPEC el que sirva como de alguna manera, digamos, filtro para que se adelanten estas peticiones. Ahora, ¿qué pasa con una persona que se encuentra en cualquiera de las poblaciones a las que está dirigida esta figura de este decreto? Se encuentra en una de esas situaciones a las que está dirigida, pero ha cometido un delito de los que tiene exclusión de que se le conceda el beneficio. Pues muy sencillo. Lo que dice la norma es algo que resulta difícil de aplicar en cuanto a que el IMPEC deberá garantizar que esas personas estén en condiciones especiales que permitan preservar su integridad en caso de un brote o de un contagio pues, del coronavirus. Bajo esas circunstancias, entonces el mensaje es, si usted es mayor de 60 años o tiene una pena de menor de 5 años o es madre lactante o tiene una enfermedad de base, pero ha cometido uno de los delitos que han sido eh, excluidos, entonces el IMPEC no podrá meterlo en las listas para ponerlo a consideración de los jueces de ejecución de penas y medidas. No, lo que deberá ponerlos en condiciones especiales dentro de la misma cárcel. Condiciones especiales que en un estado y en un sistema carcelario como el de Colombia es difícil de que se puedan respetar o que se puedan propiciar, por decirlo de alguna manera. Como decía, esta es una explicación apenas superficial de lo que representa el decreto 546 de 2020, pero lo que pretende a personas del común es explicarles que el decreto no es realmente la panacea, no es realmente lo que se esperaba que realmente ocurriera con la promulgación de una norma que realmente estuviera orientada a proteger la vida de los internos en las cárceles. No es eso. Definitivamente es una ley o un decreto que ha sido creado para pretender quedar bien con todo el mundo. Mostrarle a los medios de comunicación el gobierno que hizo su intento por proteger a las personas que están en la cárcel, pero además de eso mostrarle a las personas que están en la calle que no se está alcahueteando la situación de la salida masiva de las cárceles de las personas. Lo único que uno no puede perder de vista es que aún las personas que están en las cárceles son personas y que esas personas también estarían expuestas casi que a un alto riesgo de morir en la cárcel si llegan a presentarse focos de infección dentro de los centros de reclusión. Esa es una gran realidad del problema que se está afrontando. Y no quiero ser pesimista, pero si el gobierno no genera respuestas legales que amplíen el alcance del decreto que acaba de sacar, del decreto 546, la posibilidad de que se genere violencia en las cárceles va a ser muy, muy cercana. Ahora, para ir concluyendo, podría uno pensar solamente en principio en dos ejemplos de los delitos más comunes que podrían estar de pronto exentos, o sea, que podrían ser de los beneficiarios. O sea, sería la población que efectivamente pudiera cumplir con la situación de los requisitos exigidos en la ley para poder disfrutar del beneficio, luego de pasar por el tamiz de los delitos que no permiten los beneficios. Se me ocurre dos conductas en principio que son comunes. Eh, el porte ilegal de armas de fuego de uso personal, cuando no es agravado, podría ser una de esas conductas, porque el artículo sexto que establece las exclusiones en el decreto 546, lo que plantea es prohibición de ese beneficio para las personas que han sido condenadas por el delito de porte ilegal de armas agravado. Obviamente las agravantes del porte ilegal de armas de fuego están plenamente definidas y aún la pena es una pena que empieza en 18 años. Entonces, las personas que hayan sido condenadas por un porte ilegal de armas de uso personal, por decirlo de alguna manera sencillo, son personas que podrían disfrutar del beneficio.
Otro delito que se me ocurre, de los que eventualmente podrían ser beneficiarios eventualmente, sería el delito, por ejemplo, de violencia contra servidor público. ¿Por qué? Porque no está específicamente ahí dentro de ese listado. Porque recuerden ustedes que la población, prácticamente habría que pensar en que la población a la que está dirigida el beneficio, la población a la que está dirigida ese beneficio es el primer filtro. Y el segundo filtro termina siendo la lista de delitos que tienen la prohibición o la exclusión de disfrutar del beneficio. Entonces, si usted es mayor de 60 años o es madre que está en este momento amamantando o que tiene un niño pequeño o una persona con una enfermedad base o una persona de las que tiene una pena de 5 años o menos y ha cometido estos dos delitos, pues eventualmente podría ser fácilmente beneficiario de la norma. Pero si no está definitivamente dentro de esos parámetros. Ojo con esto no implica que en un caso concreto, inminente de la violación del derecho a la vida o del derecho a la salud en conexidad con el derecho a la vida, no exista la tutela como oportunidad concreta de una persona que se encuentra privada de la libertad, aún por cualquiera de ese grupo grande de delitos excluidos, que sienta que su derecho a la vida realmente está en peligro, su derecho a la salud está en peligro porque definitivamente ya se presentaron los primeros contagios en un lugar determinado y es inminente que él se contagie y que si se contagia probablemente tenga una alta probabilidad de morir, que se pueda intentar la acción de tutela como posibilidad. Eso es básicamente un hecho que no se puede perder de vista, porque con este decreto no se puede poner por encima el derecho formal y el querer formal de no dar la oportunidad de que las personas que están privadas de la libertad de alguna manera puedan preservar su integridad y su salud y su vida, sino que al contrario, en un Estado constitucional debe primar ese bien superior que es la vida y podría la tutela, obviamente siempre teniendo en cuenta que caiga en buenas manos la acción de tutela para que eventualmente un juez de la República pueda, en casos particulares y frente a situaciones particulares, conceder la posibilidad de una situación de domiciliario o generar una situación de aislamiento en alguna situación particular. Eso ya tendría que ser un asunto de mucho más análisis para poder llegar a la conclusión de cuáles serían las alternativas que un juez de tutela podría ordenar. Pero básicamente es el último recurso que podría utilizarse para evitar que estas situaciones generen la muerte de una persona. En este momento estar preso en Colombia con un brote de contagio de coronavirus en una cárcel representa un alto riesgo para la vida de las personas. Y por eso en este momento para todos los que ejercemos derecho penal genera preocupación que el decreto que ha sido expedido no tuviera el alcance que en principio se pensaba. Para muchos o muchas personas dirán siquiera que no salió tanto delincuente de las cárceles, pero muchos diremos las personas antes de ser delincuentes son personas y los compromisos son transitorios, o sea, esos compromisos son de un beneficio transitorio que implicaría luego cumplir con la sanción social que les ha sido impuesta. Pero lo que no se le puede condenar a la gente en los establecimientos carcelarios es a una situación de un alto riesgo de compromiso para su vida. Con esto espero realmente haberle podido aclarar algunos aspectos de este decreto a las personas que me siguen en este canal, a las personas que lo visitan y espero que sus preguntas puedan ser o hayan podido ser contestadas a través de estos minutos y que si tienen alguna duda también me la escriban a través del canal. De todas maneras, en estos tiempos, Dios los bendiga, guarde sus familias y espero que podamos superar esta situación en el favor del Señor. Dios los bendiga. Hasta luego.